Buenos días y bienvenido a nuestro programa Tomando Posesión de Reino. Con usted, la doctora Iliana Ramos. En esta preciosa mañana queremos hablar sobre el pecado de la ingratitud. Sabemos que en el mes de noviembre pues celebramos lo que le llamamos el Día de Acción de Gracias. Y aún los inconversos y los que no creyentes pues se celebran este hermoso día, ¿verdad?, con su familia. Y van a las iglesias, se congregan, ¿verdad?, para darle gracias a Dios por todo un año y por todo lo bueno que Dios ha sido con ellos. Pero yo quiero dejarles saber en este programa que es la importancia no solamente de celebrar un día al año de lo bueno, ¿verdad?, que ha sido Dios con nosotros. Más bien debemos de ser más agradecidos por lo que Dios nos ha permitido, ¿verdad?, gozarnos en todo este año. Y yo quiero hablarles sobre estos 10 leprosos que fueron limpiados, que aparece en el capítulo 17 del libro de Lucas. Y yo quiero que si usted tiene una Biblia en su mano me acompañe y queremos dar lectura a Lucas capítulo 17 del versículo 11 al 19. Ahí vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de cómo Dios nos transmite a través de su palabra una enseñanza muy buena, muy especial, porque es importante, ¿verdad?, que aprendamos a ser más agradecidos por todas las cosas y los beneficios que hemos recibido de parte de Dios. Nos portamos un poquito ingratos cuando nos olvidamos realmente que las cosas que tenemos ha sido Dios que nos las ha provisto, porque Dios es el dueño de la tierra, dueño del oro, dueño de todo, absolutamente de todo. Así que tenemos que tener más conciencia realmente que cuando realmente no le damos a Dios lo que es de Dios, nos comportamos un poco ingratos. Y no tan solamente un poco, tal vez la palabra poco lo estoy utilizando para no ser muy fuerte, pero sí realmente somos muy ingratos realmente con Dios. Y solamente buscamos a Dios cuando lo necesitamos o cuando realmente no podemos nosotros mismos conseguirlo con nuestras propias fuerzas. Así que en esta mañana queremos cambiar esa mentalidad y realmente entender que Dios sí ha sido bueno con nosotros y que todos los días de nuestra vida, cada día de nuestra vida, cada segundo, cada minuto debemos darle gracias al Señor y siempre tener en mente que todo lo que tenemos y poseemos es porque Dios sí lo ha querido. Acompáñame nuevamente a Lucas capítulo 17 y vamos a estar dándole lectura del versículo 11 al versículo 19. Y queremos hacer esto para que usted vaya preparando su mentalidad para cuando se reúna con su familia en el Día de Acción de Gracia, usted tenga algo positivo realmente que decirle a su familia y a Dios. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjate cómo la palabra del Señor nos relata sobre estos 10 hombres leprosos, los cuales que inmediatamente que vieron a Jesús que entró a la aldea, se pararon de lejos buscando la atención de Jesús para que Jesús los sanara de su enfermedad. Sin embargo, fíjate, la enfermedad no les permitía llegar donde estaba Jesús. Se supone que ellos no se hubiesen podido acercar porque habían unas leyes acerca de la lepra que estaban escritas, estipuladas desde la ley del tiempo de Moisés. Así que por lo tanto, Jehová había hablado en aquel tiempo a Moisés y a Aarón, que era el sumo sacerdote, sobre estas leyes y le dijo que cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, erupción o manchas blancas y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, tenía que ser traído a Aarón.
el sacerdote, y el sacerdote tenía que mirar esa llaga de la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se había vuelto blanco y pareciera ser una llaga más profunda que la piel de la carne, entonces era determinada que era lepra. Entonces dice, será llamada lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere manchas blancas, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiese vuelto blanco, entonces el sacerdote lo encerrará al llegado por 7 días, y al 7º día lo iba a mirar nuevamente, y si la llaga conservaba el mismo aspecto, lo encerraría 7 días más, y al 7º le reconocería de nuevo, y si pareciese haberse oscurecido la llaga y no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, y era entonces una erupción que se había brotado en la piel y no necesariamente iba a ser llaga. Y dice, y si pareciera tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y si descubre la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y se le declarará inmundo. Había lepra maligna, una mancha blanca que era un poco rojiza. Ese es para que ustedes tengan una idea de cómo era que en el tiempo antiguo se podía identificar cuando una persona realmente estaba leprosa. En aquel tiempo la lepra era como decir nosotros ahora el SIDA, el cáncer. Era una enfermedad muy común, ¿verdad? En aquellos tiempos. Así que había una manera de cómo detectarla, ¿verdad? Si la persona realmente tenía lepra. Si la persona realmente tenía lepra, tenía que llevar sus vestidos rasgados y su cabeza descubierta y gritar donde había gente, inmundo, inmundo, para que nadie se acercara y nadie se contagiara con esta enfermedad. Así que esta persona estaba obligada a tener que habitar solo. Moraba fuera del campamento. Y asimismo también había una ley, ¿verdad? Para que el leproso cuando se limpiara tenía que ser traído al sacerdote. El sacerdote lo examinaba y si veía que era sana de la plaga de la lepra, hacía el sacerdote una especie de rito para purificarlo y declararlo limpio. Así, ¿qué queremos traer con esto, verdad? Tal vez usted dice, ya la lepra no es una enfermedad común que no se ve aquí, y más en los Estados Unidos, así que por lo tanto, pero yo creo que usted entienda una cosa, que hay gente que estamos leprosos de algo, de alguna enfermedad que tenemos, que realmente nos consideramos inmundos. Así que no solamente se fije en la enfermedad de estos 10 hombres que estaban leprosos simplemente porque sus carnes estaban podridas, más bien fíjese en qué lepra usted puede tener si en el corazón, en el alma, en su mente, algo que lo esté molestando, alguna enfermedad que para usted es ocasión de muerte, una enfermedad crónica que no es fácil de sanar. O sea que de alguna manera, ¿verdad? Estamos de alguna manera tal vez contagiados con algo que realmente nos está haciendo daño. Fíjate que para identificarse, ¿verdad? Este hombre tenía que andar con sus vestidos todos rasgados, su cabeza descubierta, ir donde quiera gritando inmundo. Fíjate, ninguno de nosotros que tenga lepra en el corazón, algo, una raíz de amargura, algún pecado escondido, algo, no anda por ahí diciendo, tengo lepra, no te me pegues, no te contagies conmigo, que puede ser que lo que yo tenga te lo pueda pegar a ti. Sin embargo, los mantenemos con nuestras bocas cerradas y lo menos que realmente queremos es que alguien se entere que estamos leprosos dentro de nosotros, que hay una lepra, algo que está estorbando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que es importante que en esta hora comencemos a examinarnos si hay algo, ¿verdad?, que está estorbando lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Cuando leímos en el versículo número 13, fíjate que estos leprosos tan pronto escucharon a Jesús que venía, significa que ya ellos sabían quién era Jesús, sabían que era un profeta que andaba por aquellos tiempos en las aldeas, sanando, curando personas y gente siendo salva. Así que ellos, imagínate, la única oportunidad que ellos tenían era poder acercarse a Jesús, llamar su atención para que Jesús les sanara. Esta gente habían perdido hogares, tal vez matrimonios, hijos.
estando a la distancia, no se podían mezclar con las demás personas, habitaban solos, así que cada uno de ellos se condolaban en el mismo dolor. Así que imagínense qué angustia de tener que vivir en este tipo de soledad, teniendo familia, teniendo gente que te aman, pero tú no te puedes acercar por amor a ellos para no contagiarlo de tu lepra. Fíjate que dice la palabra del Señor que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Fíjate. En otras palabras, estaban buscando la compasión y para que el Señor los mirara y buscando la misericordia del Señor para que Dios fuera con ellos y tuviera esa compasión, hiciera algo. Y yo sé que en algún momento de nosotros estamos también pidiendo: Señor, ten misericordia de mí, apiádate de mí, ten compasión y sácame de esta angustia, de este dolor, de esta enfermedad que no puedo resistir más. Así que vas a tener que comenzar a alzar tu voz y llamar la atención de Dios para que Dios sea el que en este momento te atienda tu súplica. Fíjate que ya ellos estaban acostumbrados a gritar. Ellos decían en sus caminos: inmundo, inmundo. O sea que estaban acostumbrados a gritar. Ahora tenían una razón más fuerte, óigame bien, para gritar. Y ahora sí que llamaron: Jesús. Jesús, comenzaron a llamar a Jesús por su nombre. Así que ellos sí reconocieron a Jesús y lo llamaron Maestro. Sabían de los milagros que ya le había hecho y ya en Samaria se había escuchado, por supuesto, hablar de Jesús por la mujer samaritana que tuvo un encuentro con Jesús en el pozo. Así que ellos sabían que si le imploraba misericordia a Jesús, podía sanarlos. Lo interesante es que si tú le imploras misericordia a Jesús, Jesús te puede sanar. Estos hombres habían estado lejos por tanto tiempo de sus hogares, que no sabemos tal vez cuánto tiempo, pero ellos tenían tal vez una doble preocupación: su enfermedad, la que tenían ellos, y tal vez sus hogares que estaban en crisis, porque era el hombre el que mantenía la casa. Así que imagínate, era bien importante la figura masculina en aquel tiempo en el hogar, porque el hombre era el que hacía todo y la mujer se dedicaba a cuidar sus hijos y de su esposo, y para estos hogares pues estaban sufriendo una gran pérdida, ¿verdad?, de que el hombre no estuviera en la casa. Así que era necesario que estos hombres regresaran a casa, y estos hombres estaban implorando una intervención divina, un milagro de parte de Dios para que sus vidas cambiaran. Iba a ser un milagro para ellos cobrar la salud, pero también a ver aquellas mujeres que sus esposos, ¿verdad?, regresarán a su casa. Así que la intención de ellos no era tan solamente recibir sanidad simplemente por el aspecto de estar leproso, sino tal vez por recuperar sus familias que habían perdido por tanto tiempo que estaban sin ellos. Así que era bien importante, ¿verdad?, lograr la atención de Jesús y gritarle con fuerza para que Jesús se detuviera y que no mirara su miseria de la condición que estaban, sino más bien que implorar por la compasión de Jesús para que Jesús los mirara. Fíjate que cuando vemos el versículo número 14, dice que cuando él los vio, le dijo: y mostró a los sacerdotes. Vemos que cuando Jesús los vio, fue movido a misericordia. Vemos el carácter compasivo de Jesús. Lo que movía a Cristo a obrar el milagro era su amor a la verdad que predicaba, que era la liberación espiritual de los hombres, que convenía que fuera demostrada con acciones sobrenaturales. O sea, era sumamente importante que en el tiempo de Jesús su ministerio era representado por cosas sobrenaturales, porque era importante que la gente realmente creyeran que aquel era el Mesías, el enviado de Dios. Fíjate que el amor a los afligidos, a los enfermos, a los discapacitados, a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Jesús hizo muchas liberaciones, y a través de un mundo torturado por el mal, Jesús solo podía pasar haciendo el bien. Qué tremendo, ¿verdad? Que Jesús, dice, cuando comenzamos a leer, decía que yendo a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar a la aldea le salieron al encuentro estos 10 hombres. Fíjate, dice que pasaba, o sea que Jesús pasaba haciendo el bien, y donde quiera que entraba, algo bueno Jesús dejaba en aquel lugar. Fíjate, vemos también, ¿verdad?,
que no podía dejar de oír los clamores de muchas personas que andan atormentados, porque vemos la historia de estos 10 leprosos, pero también cuando leemos la palabra en los evangelios nos damos cuenta que hizo muchas sanidades de muchas clases de enfermedades. Así que para él no era imposible, ¿verdad?, sanar, porque tenía la autoridad y el poder del Padre y el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. Así que no pudo quedar insensible a la vista del leproso en su miseria y en su estado de aislamiento en que se encontraba. Jesús respondió a la petición de ellos inmediatamente que los vio y le dijo: mostraos a los sacerdotes. Yo cuando comencé este programa comencé a contarle la importancia que era, ¿verdad?, el que estaba leproso mostrarse al sacerdote, porque según la ley el sacerdote era el que decía si realmente tenían o no tenían la enfermedad. Fíjate, ellos también conocían la ley de Moisés, así que obedecieron inmediatamente al mandato de Jesús. Y dice que mientras iban, así que yo me imagino que aquellas carnes podridas, óigame bien, su piel cayéndose tal vez, llenas de mal olor, ¿verdad? Las llagas purulentas de un leproso causaban tal vez una fuerte repulsión en quienes se le acercaban, que casi tal vez sin poder caminar, tal vez andaban casi arrastrándose por el camino, pero sin embargo obedeciendo al mandato de Jesús, sin todavía ser sano, aquella voz de autoridad, ¿verdad?, se metió tal vez en aquella piel, óyeme, y comenzó aquella piel a restaurarse, a limpiarse, y todo comenzó a ponerse en su lugar. Lo que me gusta de esta porción bíblica, fíjate que es tan tremendo cuando tú lees la palabra del Señor y tú meditas en ciertos detalles. Dice que mientras iban, todo lo que pudo haber ocurrido en lo que ellos llegaron a mostrarse al sacerdote. Fíjate lo que es una palabra de fe, de autoridad, de esperanza. Mientras Dios habla de una palabra positiva, una palabra profética, una palabra de verdad a tu vida, ¿qué lapso de tiempo se puede tardar en el cumplimiento de esa palabra? Fíjate, ellos automáticamente obedecieron, por supuesto, era Jesús el que estaba hablando. La autoridad de Jesús tuvo que haber, ¿verdad?, compungido aquellas vidas. Era la única esperanza que tenían después de tanto tiempo de estar solos, sin familia, que realmente no les costaba otro remedio que obedecer, entendiendo que era su salvación la que estaba por el medio. Así que miren lo tremendo de esta historia, que dice: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fíjate qué interesante. Así que qué lazo de tiempo es el que te va a tomar a ti para tú recibir tu sanidad, para tú recibir tu liberación, para tú recibir tu limpieza, para tú ser restaurado. Lo importante es la obediencia a la palabra de Dios, porque realmente lo que ellos obedecieron fue la palabra de autoridad que salió de la boca de Jesús, la palabra de Dios. Mientras dices que ellos iban, fueron limpiados. O sea, ¿cómo es apoderarse en fe creyendo que realmente esa palabra está tomando autoridad sobre nuestras vidas, y que mientras vamos en camino a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, algo está sucediendo dentro de nosotros, algo está siendo restaurado, algo está siendo sanado, algo está siendo despojado y liberado de nuestras vidas? O sea, mientras vamos, significa que realmente tal vez no sucedió al instante, pero mientras iban de camino algo fue sucediendo. Yo pongo hincapié en esta importancia. ¿Por qué? Porque a veces queremos las cosas muy rápido. Si las cosas no salen como realmente queremos, inmediatamente nos enojamos y nos rebelamos contra Dios. Es que algo está sucediendo mientras tú vas caminando, mientras tú vas llegando a donde Dios te ha determinado llegar. Mientras Dios está hablando a tu vida, algo está sucediendo dentro
dentro de ti. O sea, no puedes perder la esperanza porque hay una palabra al final. Vete y muéstrate al sacerdote y te puedes saber con certeza que esas palabras no fueron para Jesús sacárselos del medio para que no molestaran y no gritaran más nada. Más bien Jesús lo hizo para que vean lo que es la autoridad de la palabra y lo que es la obediencia a su palabra. O sea, que la obediencia a la palabra de Dios es la que va a hacer la diferencia en nuestras vidas. Si somos obedientes a la palabra de Dios, nuestra vida va a comenzar a cambiar. Vamos a comenzar a ser limpios. Vamos a comenzar a tomar autoridad de las palabras. Gloria al Señor por eso. Así que es importante comenzar a ir en pos de la palabra de lo que Dios ha estado hablando a nuestras vidas. Mientras nosotros obedezcamos a la voz de Dios, en nuestras vidas van a ocurrir milagros. Hay gente que nunca han visto nada. Depende de los milagros que otros le han ocurrido. Pero yo quiero que usted entienda que la acción purificadora para limpiar a los leprosos comenzó mientras ellos iban a ver a los sacerdotes. Algo estaba sucediendo en esos cuerpos. Ese cuerpo reconoció la voz de Jesús. Fíjate qué interesante. Jesús nos habla en nuestra vida por medio de su palabra y nosotros no le hacemos caso, pero sí queremos el milagro. Pero para que usted entienda lo que esa relación de expectativa tan increíble que reconoció la voz de Jesús, esa carne comenzó a ponerse en su lugar, comenzó a revitalizarse sus células, todo su ser, su cuerpo, reconoció la autoridad. Esa carne reconoció la autoridad. Óyeme bien sobre la enfermedad. Fíjate, en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4, vino un leproso también que le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Fíjate la diferencia. Estos clamaron por misericordia y este otro leproso le dice: si quieres, puedes limpiarme. La palabra de Dios dice que Jesús inmediatamente extendió la mano, pero en vez de alejar de él a Cristo, lo aproximó a pesar de su lepra. Fíjate, en este momento Jesús lo toma, le extiende su mano y lo aproxima a donde él. Y al instante su lepra tuvo que desaparecer. Y sin embargo, estos 10 leprosos llegaron sanos donde el sacerdote. Fíjate, pero uno de ellos, viendo que había sido sanado, que había sido reconocido limpio ante el sacerdote, que el sacerdote lo declara sano, dice que volvió glorificando a Dios en gran voz, de la misma manera que gritaba inmundo, y de la misma manera que se te vio gritar: Jesús, ten misericordia de mí. De la misma manera vino alzando su voz este hombre, porque rebosaba de alegría, porque pudo recuperar su familia, porque pudo recuperar la paz de su hogar. Y había regresado este hombre que era samaritano, que eran enemigos aún de los judíos, que era extranjero. Óyeme bien, dice que se postró en tierra dando gracias a Jesús. Este hombre inmediatamente reconoció, inmediatamente volvió. Óyeme, hay otros que han sido sanados, que han sido libertados, que Dios los ha bendecido, han sido prosperados y han seguido su camino y nunca más han regresado. O sea que se han convertido en gente ingrata, pero sin embargo este hombre volvió. Dice que se postró en son de humillación, de agradecimiento, reconociendo la autoridad de Jesús, lo que había en él, aún siendo samaritano. Óyeme bien, porque la lepra entendemos nosotros que es símbolo de pecado, pero sin embargo la acción purificadora para limpiar al ser humano de su pecado pone en fin en esta alineación espiritual y restaurarlo para la comunión con Dios. O sea que no importa que la lepra que haya tenido este hombre fue restaurado completamente. Así que no siempre es propósito a Jesús sanar, a veces permitirle a la enfermedad con el fin de probar y rebuscar nuestra fe. O sea, estos hombres no fueron sanados al instante, pero le dio ese tiempo, ese proceso, que la fe fuera creciendo en lo que ellos llegaban donde los sacerdotes. Fíjate qué tremendo es, para que ustedes entiendan lo importante. Mira lo que Jesús le dice en el versículo 17.
¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Fíjate que a veces son tan mínimos los que realmente están sirviendo y buscando al Señor. A veces son el grupo de tanta gente que Dios ha hecho tanto. ¿Dónde están los 9? Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Fíjate qué cosa más tremenda. Eso fue una lección para todos los que estaban alrededor de Jesús, para la multitud que seguía a Jesús. O sea que aquí la religiosidad se acabó, la tradición se acabó. Fíjate qué tremendo que no tan solamente fue sano, sino que cuando regresó, ese volver fue para recibir salvación. Fíjate, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Este hombre va donde Jesús tiene una necesidad. Jesús le da la palabra, ¿verdad? Para que él vaya donde el sacerdote, llega donde el sacerdote lo declara limpio y este hombre gozoso, contento, regresa para darle gracias al Señor por la sanidad que había hecho en su cuerpo, pero ahora a Jesús le tocó confrontar su alma. Ese símbolo de postrarse en tierra, ¿verdad? A sus pies en humillación, tal vez pidiendo perdón de tan agradecido, trajo también la salvación a su alma. Y le dice, tu fe te ha salvado. Y esa salvación no solamente es del cuerpo, de la sanidad, sino del alma y de su espíritu. O sea, fue una sanidad integral la que Jesús hizo en aquel momento. Así que yo te digo en esta hora, ¿qué tiempo estamos, verdad? Como habíamos comenzado, que estamos en tiempo de celebrar la acción de gracia. Y desde ahora queremos comenzar a que puedas reflexionar si tú has sido ingrato. Si realmente, ¿verdad?, ha habido una ingratitud de parte de nosotros, que nos hemos olvidado de tantas cosas buenas que hemos recibido de parte de Dios y ya nos hemos olvidado de postrarnos ante los pies de Jesús. Yo quiero en esta hora llamarte la atención y dejarte saber que en esta hora examínate cuántas cosas Dios ha hecho por ti, de qué cuántas cosas y peligros Dios te ha salvado, y que en este mes tú le digas, tú reconozcas, ¿verdad?, tu debilidad y le digas, Señor, y que le pidas perdón al Señor y que de hoy en adelante ya seas agradecido por todo, porque aún la palabra nos enseña que debemos dar las gracias a Dios en todo, no en unas cosas, sino en todo. Y yo quiero que en este mes tú comienzas a practicar y a darle gracias a Dios en todo, en lo bueno, en lo malo, no importa la circunstancia que tú te encuentres, y tú vas a ver la bendición de Dios. Y si cumples su palabra y comienzas a obedecer su palabra, tú vas a ver cómo Dios va a restaurar todo tu ser, tu vida va a cambiar por completo y esa paz va a alcanzar a los tuyos también. Dios te bendiga mucho y muchas gracias por estar con nosotros en este su programa, Tomando Posesión de Reino.